Either boy could end this fight with one punch. Both have terrific records, and there is Duran down, believe it or not. And he is smiling, grimacing. The champion flat on his pants in round one. And we have more than 2 minutes to go from that left hook. La trilogía de boxeo Roberto Durán vs Esteban de Jesús se erige como un capítulo legendario en la historia del deporte. Abarcando desde 1972 hasta 1978, estos dos feroces competidores se enfrentaron 3 veces en el ring. Sus batallas grabaron una marca duradera en la tradición del boxeo. Los partidos mostraron estilos contrastantes, la implacable agresión de Durán contra la técnica refinada de Jesús. Su rivalidad cautivó al mundo, con cada pelea empujando los límites de la habilidad y la determinación. Más allá de los golpes intercambiados, estos encuentros revelaron la resiliencia y el corazón que definen la esencia del boxeo. La trilogía sigue siendo un emblema de la intensidad del deporte y un testimonio del espíritu inquebrantable de sus competidores. Roberto Durán comenzó su carrera en febrero de 1968. Un peso ligero fluido y agresivo con una fuerte pegada, Roberto rápidamente atrajo el apoyo nacional en su camino a recibir una oportunidad por el título mundial. Cuando luchó contra Ken Buchanan en el Madison Square Garden por el título mundial en 1972, contaba con un impresionante récord de 25 knockouts en 29 victorias y ninguna derrota. Después de 13 rondas violentas de duras luchas internas, Durán emergió como el nuevo campeón mundial de peso ligero. The fight has been stopped. The fight has been stopped, and there's pandemonium in the ring. Esteban de Jesús nació y se crió en el pueblo de Carolina, que a la vez fue el lugar de nacimiento del afamado Roberto Clemente. De Jesús vio acción profesionalmente por primera vez un año después de Durán y luego recitó 26 victorias consecutivas antes de encontrarse con Antonio Gómez. Gómez, el campeón de peso pluma de la AMB en ese momento, fue un paso demasiado alto en la competencia para el talentoso puertorriqueño. Después de la pelea de Buchanan, los tiempos eran buenos para Durán y Roberto se encontró posiblemente como el hombre más famoso de Panamá. Tal vez conscientes de que su peleador necesitaba algo de tiempo para adaptarse a todo esto, los manejadores de Durán buscaron proteger su inversión. Una pelea por el título se dejó de lado por el momento. La razón oficial es que Durán tenía la intención de que su primera defensa se llevara a cabo en su país de origen y, en cambio, tomó una serie de peleas de preparación en Panamá. En septiembre y octubre registró knockouts consecutivos en el primer asalto y se habló de quién se convertiría en su próxima víctima, esta vez en Estados Unidos. Esteban de Jesús fue una opción razonable, ya que sus raíces puertorriqueñas crearon una base de fanáticos decente para una pelea rentable en la ciudad de Nueva York. De Jesús acababa de registrar una victoria en el Garden unos 4 meses antes. El primer choque entre Durán y de Jesús tuvo lugar el 17 de noviembre de 1972. Su pelea de 10 asaltos sin título sería el encabezado de una cartelera en el Garden que también presentaba al futuro oponente de Durán, Vilomar Fernández. Lo que la multitud de 10,000 vio a continuación sería historia en desarrollo y el catalizador de una de las peleas más grandes en la historia de los pesos ligeros. Antes de la campanada inaugural, se prestó atención a los invitados destacados de la noche, Willie Pat y Sandy Sadler. 2 de los más grandes del boxeo apenas llegaron a sus asientos cuando los fuegos artificiales estallaron por primera vez, ya que en menos de 30 segundos, Esteban conectó un gancho de izquierda perfectamente sincronizado. Both have terrific records, and there is Duran down, believe it or not. And he is smiling, grimacing. The champion flat on his pants in round one. And we have more than 2 minutes to go from that left. Por primera vez en su carrera, el trasero de Durán tocó la lona. Roberto se levantó a la cuenta de 6, avergonzado y dolido, y el daño ya estaba hecho.
nunca se recuperó por completo del impacto de esa primera caída. En las rondas que siguieron, Durán, típicamente activo y agresivo, pareció despreocupado y desinteresado, incapaz o no dispuesto a comprometerse por completo con el ataque ofensivo por el que era conocido, mientras que Esteban tomó el control. Cuando sonó la campana final, todos, incluido Durán, parecían saber el resultado y Roberto se retiró a su rincón disgustado. Los puntajes de los jueces lo confirmaron y Roberto Durán había sufrido su primera derrota. El tiempo que siguió a ese primer enfrentamiento fue bueno para ambos hombres. Se combinaron para un excelente récord de 18 victorias sin derrotas ni empates y 11 knockouts. Durán defendió su título 3 veces contra los principales contendientes Jamie Robertson, Hector Thompson y Guts Shimatsu. Igual de impresionante fue la racha de Jesús. Intentando aplastar los rumores de que era un destello en la sartén, Esteban registró victorias creíbles sobre Alfonso Fraser y Ray Lampkin. Era inevitable, con la racha que llevaban los dos hombres, que sus caminos se volvieran a cruzar. Finalmente, el 16 de marzo de 1974 se encontraron frente a una multitud rabiosa en la ciudad de Panamá. Durán, utilizando la ventaja de su campeón, pudo asegurar la ubicación y la mayor parte de la bolsa. Esteban tendría que enfrentarse a Roberto en el terreno del campeón, que, durante el mes de marzo, era insoportablemente caluroso y húmedo. Roberto Durán subió al ring esa noche con la plena intención de borrar de la mente de todos el recuerdo de su primera derrota. Esta vez no habría fiestas, ni libertinaje nocturno ni accidentes automovilísticos sospechosos. El Durán que ingresó al ruedo esa noche apareció en excelente forma, fuerte como un toro pero también tan ágil como una pantera. Y luego sucedió. De nuevo, Roberto, atacando en el primer asalto, se quedó abierto y Esteban se adelantó con su viejo amigo, el gancho de izquierda. El mismo puñetazo que conmocionó al mundo en el Madison Square Garden golpeó por segunda vez y otra vez Durán golpeó la lona. El electorado panameño saltó de sus asientos horrorizado. Pero en lugar de marcar la superioridad de Jesús, la caída esta vez encendió fuego en Durán. En 1972, Roberto se había levantado solo para competir sin celo, para retirarse de cualquier posibilidad de victoria. Esta vez se levantó y atacó con furia. Con la primera ronda terminada, Roberto asumió cada vez más el control y la tercera ronda fue esencialmente la última resistencia de Esteban. Encontrándose en un feroz tiroteo, el retador nunca retrocedió, pero fue decididamente superado en armas. En la séptima ronda, Durán armó una ráfaga de golpes punzantes y un herido de Jesús se derrumbó después de un potente volado de derecha. But he just missed a couple of haymakers. But Roberto didn't. Every time he missed, Roberto just dropped it. He just dropped it with that clubbing right hand. He looked too weary, he was taking too many. He doesn't look hurt, but he sure looks tired. Well, just when we thought it was slowing down, but you can't slow down against Durán because... Sin embargo, los boricuas tenían más para dar y Durán no complació. Pero toda la fuerza del ataque de Roberto fue simplemente demasiado para de Jesús, quien se tomó cada vez más tiempo para responder a la campana al comienzo de cada ronda. Hacia el décimo, el final parecía inevitable y, en cierto sentido, bienvenido. En la siguiente ronda, Durán derrotó a un de Jesús exhausto y brutalizado, quien apenas superó la cuenta antes de que el árbitro sabiamente detuviera el partido. Solid for round 11. And as we said all through this fight, even in the third and fourth rounds, many thought it wouldn't even go this far. And that little right there thrown by Roberto Durán, the champion too, and coming at him, and he knocks him down. And the canvas goes to challenger Esteban de Jesus. He's down with the right hand. The count is being picked up. He looks like he's not getting up. He's sitting down there very comfortable. He's not getting up. He cannot. It's all over. It's over. They have awarded it to Roberto Durán. He keeps his title. Roberto Durán, the victor in his hometown in Panama. And half of Panama called
nadie está nunca satisfecho con una división. Cada uno obtuvo una victoria. ¿Qué tal si lo dejamos así? La historia no termina hasta que se escribe un capítulo final. El tercer y último encuentro de Roberto Durán y Esteban de Jesús se llevó a cabo en enero de 1978, casi 4 años después de su segunda pelea en Panamá. El tiempo intermedio había sido provechoso para ambos hombres. Ahora cada uno tenía derecho al campeonato mundial de peso ligero, lo que significaba que se esperaba con entusiasmo una tercera pelea, con mucho más en juego. La pelea decidiría, de una vez por todas, no solo quién era el mejor peleador, sino quién era el verdadero campeón en 135. Para este entonces, Roberto Durán había llevado su juego a otro nivel. Superando a todos los retadores que se le presentaban, ahora muchos lo consideraban, libra por libra, el mejor boxeador del mundo. Los números de este periodo hablan por sí solos. Roberto entró al ring 20 veces y salió victorioso 20 veces, con solo 5 oponentes sobreviviendo para escuchar la campana final. En ese mismo lapso, Durán produjo 7 defensas exitosas del título, 6 por nocaut, y la pregunta que se hacían los historiadores del boxeo no era si Roberto Durán merecía ser considerado un gran campeón, sino si era o no el mejor campeón de peso ligero de todos los tiempos. Pero aunque prácticamente todos estuvieron de acuerdo en que Roberto Durán era el mejor peso ligero del mundo, había una dificultad en esta afirmación. Otro hombre tenía una versión del título de peso ligero. Y ese hombre también resultó ser el único peleador que derrotó a Durán. El escenario ahora estaba listo para que Roberto Durán y Esteban de Jesús se enfrentaran por última vez, con el ganador emergiendo como el campeón mundial unificado e indiscutible, así como el vencedor de su rivalidad. El Caesars Palace en Las Vegas fue el anfitrión de Durán vs de Jesús 3 y debido a la magnitud del evento, fue transmitido en vivo por la televisión nacional. Había más en juego que nunca y los participantes estaban preparados y listos. Obviamente, Roberto había visto surgir un patrón de las 2 primeras peleas y esta vez fue cauteloso ante el comienzo rápido de Esteban. Durante la primera ronda, cambió de marcha y usó sus habilidades técnicas poco apreciadas. El constante movimiento de cabeza y el brillante juego de pies de Durán pasaron a primer plano, sus poderosas combinaciones se armaron ingeniosamente detrás de un jab efectivo. Soportando el ataque inicial de Jesús durante las primeras rondas, Durán pronto aplicó la presión y la artillería pesada. El siempre confiado Esteban al principio se rió de los esfuerzos de su oponente, pero no se pudo haber cometido un error más grave. Durante los siguientes 20 minutos, Durán nunca se dio por vencido y de Jesús no pudo defenderse de su opresor. En la ronda 12, de Jesús, demasiado ansioso, se dejó abierto cuando intentó lanzar una mano derecha, un error que resultó desastroso cuando Durán lo golpeó y anotó con un derechazo perfecto que envió a Esteban a la lona. Se levantó con dificultad, pero Durán siempre había sido un experto finalizador.
Una serie de fuertes golpes derribaron a Esteban nuevamente cuando su esquina detuvo la pelea. El tercer y último enfrentamiento había terminado. Roberto Durán reinó supremo. La trilogía con De Jesús puso fin al terrorífico reinado de Durán en el peso ligero. Ahora buscaba hacer campaña en el peso welter, ansioso por ganar otro campeonato y ganar grandes días de pago con algunas de las estrellas más grandes del boxeo. Las carreras profesionales de Durán y De Jesús nunca más se cruzaron. En junio de 1980, Durán aseguró la mayor victoria de su carrera cuando destronó al campeón de peso Walter Sugar Ray Leonard. Al mes siguiente, De Jesús tuvo su propia gran oportunidad cuando desafió al exoponente de Durán, Saúl Manby, por un título mundial de peso superligero. Esteban cayó ante Manby por nocaut técnico en la ronda 13 en una competencia unilateral. Sería su última pelea. Solo unos meses después, el 25 de noviembre de 1980, Durán conmocionó al mundo una vez más, esta vez de una manera que nadie creía posible. En una revancha con Leonard, Durán dio la espalda y renunció, una derrota humillante, especialmente para un guerrero como Durán. Entregarse tan abrupta y fácilmente violaba por completo el código del luchador latino, equivalía a un crimen, y muchos de los fieles seguidores de Roberto se volvieron contra él con ganas de venganza. Mientras tanto, De Jesús pronto se vio envuelto en un crimen mucho más serio. El ex campeón se había vuelto adicto a las drogas y, mientras estaba en una borrachera de cocaína, asesinó a un hombre. Su juicio y posterior sentencia a cadena perpetua se convirtió en uno de los hechos más escandalosos de la historia puertorriqueña. Nunca antes una figura de tal renombre y estima se había derrumbado tan rápidamente y se había deshonrado de manera tan repentina y violenta. Pero lo peor aún estaba por llegar. En prisión, De Jesús trabajó para reformarse a sí mismo, encontrando consuelo en la religión y convirtiéndose en un preso modelo. Pero en 1985 su hermano mayor, con quien había compartido agujas en años anteriores cuando ambos consumían heroína y cocaína, murió de SIDA. Poco después, Esteban dio positivo por el virus y, finalmente, los síntomas comenzaron a aparecer. Pronto se hizo evidente que al ex campeón le quedaba poco tiempo de vida. En un raro momento de misericordia, el gobierno puertorriqueño conmutó la cadena perpetua de Esteban por arresto domiciliario para que pudiera pasar sus últimos días entre familiares y amigos. Al enterarse del frágil estado de su antiguo rival, Roberto viajó a Puerto Rico para compartir un último enfrentamiento con su viejo enemigo. Y este encuentro final definió su rivalidad más que cualquier combate de boxeo. Al presenciar el estado de su adversario plagado de enfermedades, Roberto dejó de lado todo miedo y abrazó a De Jesús. En ese momento, el SIDA era una enfermedad mal entendida en gran medida. Algunos temían que pudiera propagarse a través de ese contacto. Pero Durán ignoró tales preocupaciones. Abrazó y besó a su antiguo rival e incluso le dijo a su hija que hiciera lo mismo. El corazón del orgulloso panameño demostró ser tan fuerte como su legendaria pegada y las ramificaciones fueron inmediatas. Los medios de comunicación, y lo que es más importante, el pueblo de Puerto Rico, vieron a su antiguo enemigo bajo una nueva luz. Los logros de un campeón son indiscutibles, se definen a través de sus victorias y derrotas dentro del ring. El carácter de un campeón es más difícil de definir. Pero ese día de abril de 1989, Durán definió su carácter para millones de latinoamericanos de una manera única e inolvidable. Esteban De Jesús sucumbió al SIDA el 12 de mayo de 1989, dejando atrás un récord de 58 victorias contra solo 5 derrotas. Más importante aún, era el rival más feroz de Roberto Durán. Dándole a Durán su primera derrota, es posible que haya despertado a la bestia durmiente, el verdadero talento de Hands of Stone,
Ayudó a impulsar a Roberto a su destino como quizás el peso ligero más grande de todos los tiempos. Pero en última instancia, lo que sigue vivo es algo más significativo que 3 grandes peleas llenas de intensa acción. Lo más sorprendente es que lo que queda entre 2 guerreros después de todo ese combate y lucha es respeto, incluso amor. Si te gustó este video y desea apoyar el canal, dale a este video un me gusta y suelte un comentario en la parte de abajo. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Boxeo Interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas. Muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.